Gloria al Señor. Seguimos alabándole, bendiciendo su nombre, adorando al Rey, como decía Antonio, con el corazón rendido y gozoso, rendido y gozoso, y diciendo como el profeta Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo oye, oye. Oye, dispuesto a obedecer, a seguirte, a seguir tu voz. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido miedo porque pensaste que había un peligro que luego descubriste que no era real? En tu mente entró ese engaño, o esa mentira, o esa realidad, entre comillas, que lo era para ti, y entonces te turbó, te llenó de miedo. Tu manera de vivir, cuando entró ese pensamiento en tu mente, ya sea una enfermedad o cualquier situación de peligro, cambió, ¿no? Cambió tu vida y te llenó de miedo, de temores, de angustia. Y fue cuando descubriste que todo era mentira, que no era real, que pudiste descansar. Creo que esto es algo que muchos hemos experimentado. También creo que a veces nos ha podido pasar justamente lo contrario. Que hemos estado al borde del precipicio, que estamos delante de un gran peligro, pero no somos conscientes. Y entonces vivimos de manera despreocupada, como si todo estuviera bien, como si no hubiese ningún peligro a la vista. No hacemos ningún ajuste para evitar el daño que se nos viene. Y bueno, si no nos advierten, pues lo que nos toca es enterarnos, despertar a la realidad en el momento que ya tienes la herida. Hay cristianos verdaderos que han puesto su confianza en Cristo, que han nacido de Dios, pero a veces al ver sus inconsistencias, sus tropiezos, al dar lugar a las artimañas del acusador de los hermanos, de Satanás, viven en inseguridad, en temor, a veces angustiados, intentando ahí luchar con todas sus fuerzas para mantenerse a flote, para mantenerse a salvo, con temor a perder su salvación. Otros viven haciéndose un Dios a su medida, despreocupados, con una idea falsa del amor de Dios y de la justicia de Dios, y dicen creer en Él, pero simplemente son palabras porque su vida no manifiesta el fruto real de un corazón que se ha rendido al Rey, de un corazón que está a salvo. Viven despreocupados pensando que mañana les espera el cielo porque Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios perdona los pecados y da igual cómo vivamos. Así que viven alegremente pensando que van en dirección al cielo mientras caminan directos al infierno. El Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, escucha, esta palabra es fuerte, muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No hicimos todo esto? Y además lo hicimos en tu nombre. Y dice el Señor, estas son palabras de Jesús. Y entonces les declaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor nos llama a examinar nuestra vida, a examinar nuestra manera de conducirnos,
para ver si estamos en la fe. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y en esta mañana quiero traer una palabra para que el creyente que está luchando con temores, con inseguridades, pueda gozarse en el Dios de su salvación y descansar en Él. Y también, si hay aquí alguien que no le conoce, que simplemente ha apoyado su confianza en un credo, en una mera letra, ha abrazado algo solamente intelectualmente, pero su corazón está en otras cosas, que hoy pueda conocer al Rey de Reyes, al que es precioso, al que es glorioso por los siglos, al que se hizo hombre, como hemos cantado, para salvarnos, muriendo en una cruz para llevar nuestros pecados. Y me gustaría que me acompañaseis a Romanos 8 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 11. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por tu presencia en medio nuestra. Señor, cumple tu propósito. Haz lo que te has propuesto hacer en cada uno de nuestros corazones. Visítanos, Señor. Ayúdame, reconozco mi necesidad de ti. Y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada persona aquí. Sigue abriendo nuestros ojos para que podamos verte y admirarte y correr a ti, Señor. Te necesitamos. Amén. Estamos ante un pasaje glorioso, que habla de nuestra salvación y de la seguridad que podemos tener al mirar a Dios, que se propuso salvarnos en Cristo y que como Dios se propuso salvarnos en Cristo, nos salva, lo hace. Y quiero pasar muy rápido por los primeros versículos porque el énfasis lo quiero hacer en los siguientes a partir del versículo 5. Dice el texto que lo que era imposible para nosotros, que era cumplir la ley, nosotros no podíamos cumplir la ley por causa de nuestra naturaleza caída que heredamos de nuestro representante Adán. Cuando Adán pecó, que fue creado en justicia, justo, inocente, pero cuando él desobedeció y se rebeló contra Dios, cayó y ese pecado... Él pecó de una manera representativa. En Adán estaba toda la humanidad, toda la raza cayó. Así que nosotros heredamos una naturaleza corrupta y además la culpa del pecado, porque en Adán nosotros pecamos.
Y como heredamos una naturaleza corrupta, esclava del pecado, no podíamos cumplir la ley. Pecamos porque somos pecadores, desde que somos concebidos. Pero Dios lo hizo posible. Lo que nosotros no podíamos hacer, Dios lo hizo posible. ¿Cómo lo hizo posible? Enviando a su Hijo, a Jesús, el Salvador de su pueblo, el Mesías de Dios, Dios mismo encarnado. Encarnado para que, igual que fuimos representados en Adán, ahora seamos representados en el postrer Adán, en Cristo Jesús. Él tenía que ser como uno de nosotros, porque si no, no nos podía representar. Él tenía que ser hombre, perfectamente Dios, para que también el valor de su sacrificio pudiese perdonar y cumplir la tarea de nuestra reconciliación con el Padre. Él cumplió de manera perfecta y representativa todas las demandas de la ley que nosotros no podíamos cumplir y nos libró de la condenación que merecíamos, sufriendo el castigo en su propio cuerpo, muriendo en la cruz del Calvario. El Padre cargó en el Hijo el pecado nuestro y luego le dio el golpe que merecían nuestros pecados, después de haber vivido una vida justa que nosotros no podíamos vivir, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Él, experimentar perdón de pecados y poder decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es muy fuerte, ¿sabe? A veces estamos muy acostumbrados a cantar estas cosas y a escucharlas, pero que no hay ninguna condenación, que nosotros éramos culpables, que éramos pecadores, pero que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo ha pagado el precio. Y no solamente hay perdón de pecados, no solamente la deuda es saldada en virtud a su muerte sustitutiva, sino que hay justicia imputada. Tenemos un saldo favorable. No es que se nos ha perdonado los pecados y la cuenta se nos ha quedado a cero. Ya no tenemos deuda. No. Es mucho más glorioso que eso. Es que se nos ha imputado la justicia de Cristo, como si nosotros hubiésemos vivido su vida. Nuestro saldo es glorioso. Porque Cristo no solamente murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. Y sus méritos son los nuestros porque Él lo hizo de una manera representativa, de pura gracia, por amor. Y es por la fe, al recibir la nueva vida por el Espíritu, que nos apropiamos de esta gloriosa realidad, de esta gloriosa verdad que nos hace cantar. Por eso nos gusta tanto cantar. Pero hay más gloria todavía. Dios no solamente nos declara justos, sino que se ha propuesto hacernos justos. Hacernos semejantes a Él. Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Así que no solamente nos imputa justicia, algo que ya está terminado en el momento que nosotros creemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, sino que también nos imparte justicia, nos infunde justicia. Y esto es un proceso, este es el proceso de santificación. La salvación es más que perdón de pecados, es transformación a la imagen del Hijo. Por eso dice el texto que aquellos que están en Cristo son aquellos que andan conforme al Espíritu. Hay una novedad de vida. Hay nuevos deseos porque hay un nuevo corazón. Hay una nueva capacitación, hay poder. Él nos salva de nuestra vana manera de vivir. Todo aquel que ha sido justificado está siendo santificado. Y de no estar creciendo a la semejanza de Cristo y de no estar en ese proceso de santificación, ¿qué es eso? Ir siendo transformados, y es un proceso a la imagen de Jesús. Si nosotros no estamos creciendo en esto, tenemos que preguntarnos si realmente hemos sido justificados. Porque todo aquel que ha sido justificado está siendo santificado. El cristiano ha sido librado de la condenación y de la esclavitud del pecado para poder vivir para la gloria de Dios.
Y hermanos, esta es una vida sobrenatural. Esta es la vida en el Espíritu. Y este es el énfasis de todo el capítulo 8 de Romanos. Esta es la vida cristiana. El Espíritu Santo es el agente divino que crea, sustenta y preserva la vida espiritual en los creyentes de manera que asegura nuestra salvación. Él crea, Él sustenta, Él preserva la vida espiritual de manera que nuestra salvación está asegurada. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es nuestra esperanza, este es nuestro gozo. Si me miro a mí, tiemblo todo el tiempo. Pero si le miro a Él y veo sus promesas y lo que Él ha hecho y hace, entonces celebro y canto. Y ahora el apóstol Pablo pasa a mostrar el por qué estas verdades solo aplican a aquellos que viven conforme al Espíritu. Aquellos que son del Espíritu, o lo que es lo mismo, aquellos que están en Cristo. Y lo hace mostrando la diferencia con los que son de la carne, aquellos que no han nacido de Dios, aquellos que no están en Cristo, para que podamos examinar nuestra fe. Y aquí es donde quiero poner, como decía antes, el acento del mensaje. Aquellos que están en Cristo son los que viven en el Espíritu. El que está en Cristo vive conforme al Espíritu. Y si no vives conforme al Espíritu, no estás en Cristo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol en los siguientes versículos, y él describe dos tipos de personas. Los que viven conforme a la carne, y los que viven conforme al Espíritu. Y quiero hacer aquí una aclaración importante, porque algunos han querido ver un tercer tipo de persona. Lo que han llamado el cristiano carnal. Pero el cristiano carnal, un cristiano carnal es una contradicción de términos. No puedes poner esos dos conceptos juntos porque son contradictorios. Si es carnal no es cristiano y si es cristiano no es carnal. El cristiano carnal es aquel que solo quiere perdón, que solo quiere bendiciones, que solamente quiere cielo, claro, un cielo que ellos se imaginan a su medida. Un concepto de lo que ellos entienden que pudiera ser la vida feliz. Que hablan de la gracia como licencia para vivir como quieren, esperando que al final el Señor pues, va a tener misericordia porque Él es bueno y es misericordioso y perdona los pecados. Que reconocen a Jesús como Salvador, pero de su señorío ya no quieren saber tanto. Quieren cielo, pero no santidad. Les gusta oír hablar del perdón y de la gracia y de la gracia y del perdón y del amor y de la gracia, pero no quieren saber nada de obediencia ni de cruz. Esos mensajes no son agradables, no quieren escucharlo. Porque no odian el pecado, sino que lo aman. Pero Jesucristo llevó nuestros pecados sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia, vivamos una vida que le agrade, vivamos bajo su señorío. Por todos murió el Señor, para que los que viven ya no vivan para sí. Esa es nuestra vana manera de vivir, esa es la ADN del pecado, que vivimos para nosotros. El hombre que no tiene a Dios vive para sí. Él murió para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó, que murió y resucitó por ellos. La gracia verdadera implica una nueva mente, un nuevo corazón, con nuevos afectos que nos conducen a la santidad. El cristiano carnal simplemente no es cristiano. Dicho esto, veamos cómo el apóstol comienza a hacer esta comparativa entre el creyente y el incrédulo. En primer lugar, se centra que hay una diferencia en la forma de pensar. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne.
Los que son de la carne son aquellos que siguen en su naturaleza heredada de Adán, rebeldes, muertos espiritualmente en delitos y pecados, insensibles a Dios y egocéntricos. Es el yo dominado por el pecado y por lo tanto piensan en las cosas de la carne. No pueden hacer otra cosa. Esta es la evidencia de la realidad más profunda, de la condición de su naturaleza. No son de la carne porque piensan en las cosas de la carne. Piensan en las cosas de la carne porque son de la carne. La realidad de su naturaleza resulta en una manera de pensar que luego le llevará a una manera de actuar, de conducirse. La mente está en tinieblas y no puede percibir las cosas tal y como son, y no puede percibir las cosas que son espirituales porque han de ser discernidas espiritualmente. Las cosas del espíritu no las disciernen, no las ven, no las entienden. Y por lo tanto piensan, se preocupan, se ocupan de las cosas materiales, de las cosas naturales, de las cosas de este mundo que está caído. No buscan el reino de Dios y su justicia. No tienen ninguna aspiración de agradar a Dios. La mente que está en tinieblas informa a la voluntad. Y la voluntad ama o desea de acuerdo a la información que recibe de la mente que está en tinieblas. Así que una mente en tinieblas no va a informar a la voluntad de que Dios es deseable. Va a informar de que hay un montón de cosas deseables antes que Dios. Y como hemos dicho muchas veces, nosotros hemos sido creados desde la alegría de Dios y para la alegría de la comunión con Él, de caminar en esa danza, ¿no? Como hemos descrito tantas veces, de amor, de entrega. Dios quiso compartir su dicha con nosotros y que nosotros pudiésemos gustar de esa dicha, de esa comunión, de esa danza trinitaria. Pero el pecado nos destrozó, nos separó de Dios, nos mató, nos desorientó, nos deformó. Y aunque hay un deseo de cielo profundo, encardenado en nosotros, estamos en tinieblas, vamos palpando. Estamos buscando el cielo, estamos buscando a Dios sin saberlo. Si estamos en la carne, en las cosas que Dios ha dado, en las cosas que Dios provee. El hombre carnal piensa en su trabajo, su familia. No estoy hablando necesariamente de cosas malas. Sus hobbies, sus vacaciones, sus amigos, el dinero, la salud, la fama, los placeres, etc. Viven plegados sobre ellos mismos y frustrados al ser conscientes de que vez tras vez la dicha se les escapa. Está el deseo de cielo, está el deseo de Dios, está el deseo de dicha plena. Piensan, porque la mente está en tinieblas, informa la voluntad, que ese deseo va a ser satisfecho en las cosas que Dios ha creado. E intentan alcanzar una más y tocar esta, y ahora unas mejores vacaciones, y un hobby nuevo, y una relación nueva, y nuevos amigos, y más dinero, y siempre la misma experiencia de frustración, de saber que hay algo que se escapa, que hay algo que hay insatisfacción en el alma. Y hasta la religión puede ser una forma en la que el hombre carnal busque las cosas de la carne. Y esto es importante. Puede haber cosas con apariencia de piedad, pero que simplemente sean medios para alcanzar las cosas de la carne y no las cosas del espíritu. ¿Recordáis a Simón el mago? Cuando él vio el mover de Dios a través de los apóstoles, quiso comprar ese poder. Porque él también quería imponer las manos sobre la gente y que la gente recibiese el espíritu. No tenía ni idea de qué iba eso. No tenía ni idea de lo que eso significaba. Solo estaba mostrando su condición podrida y egocéntrica. Dios no le importaba.
La gente tampoco le importaba, solo quería ampliar su negocio, tener un recurso más en sus artes mágicas. Se encandiló de lo que vio. La gente seguía a los apóstoles, lo veían imponiendo manos y recibiendo el Espíritu Santo y pasando cosas extraordinarias. Y aquel mago que seguramente sería conocido, él dijo, wow, yo quiero este secreto, yo quiero esto, yo quiero ampliar el currículum, yo quiero tener algo más que ofrecer, yo quiero las luces y el foco, yo quiero la admiración. Y entonces le dijo, ¿qué tengo yo que os pago por esto? Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón, mira, ahí está el punto. Tu corazón no es recto. Tu corazón no es recto delante de Dios. Muchos de los fariseos en tiempos de Jesús usaban la religión para alcanzar lo que su corazón corrupto deseaba. Y por eso Jesús era un estorbo para ellos. Era un incordio. Era una piedra en el zapato. Una y otra vez nos dice, y quisieron echarle mano. Y quisieron matarle. ¿No? Y aquí estaban, con los ojos vueltos, con un halo de espiritualidad, abrazando la religión, para alcanzar lo que sus corazones podridos, los que sus corazones muertos en delitos y pecados anhelaban. Ellos querían el tinglado, ellos querían el negocio, ellos querían el control, ellos querían la gloria de los hombres. Nicodemo, un principal, se acercó a Jesús con inquietudes, ¿recordáis? De noche se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús fue muy claro, muy misericordioso con él y muy claro. Y le dijo, para entrar en el reino de Dios, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque, escucha, Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, Espíritu es. Quizás Nicodemo pensaba que lo que le faltaba era algo más de conocimiento, una lección. Se acercó a él como maestro. Alguna enseñanza que Jesús pudiera ofrecerle. Era obvio que Dios estaba con este maestro. No era cualquier maestro por lo que él estaba haciendo en medio de ellos. Pero Jesús le dijo, Nicodemo, no puedo enseñarte. Porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. Tú no puedes aprender a menos que nazca de Dios. El hombre carnal necesita un cambio de naturaleza para entrar en el reino. No es decir, bueno, una costumbre evangélica o cristiana, o no. Me apunto a una religión y entonces entro en el reino de Dios. No, debe haber un milagro en nuestra naturaleza, un nuevo nacimiento. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, sigue diciendo, son los que piensan en las cosas del Espíritu. Así que los que han nacido de nuevo, los que han nacido del Espíritu por la resurrección de Cristo, tienen un nuevo principio de vida dentro de ellos, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, la mente de Cristo, el Espíritu de Dios morando en ellos. Ahora son nuevas criaturas y por lo tanto piensan en las cosas del Espíritu y las desean. Viven a la luz, viven en luz, porque han visto el valor de Cristo y por tanto le creen y le aman. Y pueden entender las cosas a la luz de esta realidad, de la gloria de Cristo. Y pueden confiar en Él, abriendo su palabra y descansando en lo que Él ha dicho, en la revelación que Él ha dado de sí mismo
y también de sus propósitos y de sus planes y de su camino y de su voluntad para nuestras vidas. No habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué? Porque un niño nos ha nacido. Todos hemos estado en tinieblas. Todos hemos vivido según la carne. Todos hemos perseguido, hemos pensado. Y hemos querido alcanzar las cosas de la carne hasta que nos amaneció por la gracia del Señor. Cuando el Señor nos salva por su gloria y excelencia, como dice el apóstol Pedro, mostrándose glorioso, mostrando su valor, mostrando su belleza. Entonces salimos de esas tinieblas, salimos de esa oscuridad y entendemos que no hay nada, absolutamente nada más valioso que Cristo, que nuestro Rey, que nuestro Salvador. Hay luz, hay una nueva mente y entonces el corazón, hay un nuevo corazón. Entonces nosotros respondemos sabiendo que Dios es lo más valioso. Así que el cristiano es alguien que piensa en las cosas del Espíritu, que busca como una prioridad el reino de Dios y su justicia, y no para que las demás cosas le sean añadidas. No, busca el reino de Dios y su justicia porque quiere el reino de Dios y su justicia. Descansa, sabe que las demás cosas serán por añadidura, pero no es un atajo. Y por lo tanto oran, como escuchábamos hace algunos viernes, con una prioridad en su alma, en su corazón. Señor, tu nombre, Señor, tu reino, Señor, tu voluntad, Señor, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Y no es una oración fría y mecánica, sino es el clamor de un corazón que anhela profundamente esa realidad y que conduce sus pasos a perseguir eso. Ese es el corazón del creyente. Aunque de este lado de la eternidad no vamos a vivir de manera perfecta, estamos en un proceso, lo hemos dicho al principio. Fallamos, nos dejamos engañar por el pecado, sin ser esclavos. No somos esclavos si estamos en Cristo. No somos esclavos del pecado si estamos en Cristo. Él nos libertó del poder del pecado. Pero no andamos de manera perfecta todavía, fallamos. Cedemos a costumbres del viejo hombre, nos dejamos deslumbrar por los brillos de este mundo y a veces nos empanamos y perdemos de vista la gloria de nuestra posición, de lo que somos. Estamos en Cristo, la gloria de nuestro llamado y la gloria de nuestro Rey. Y cuando nos descubrimos así lloramos y corremos a Él nuevamente y el Espíritu Santo nos inquieta. Y sentimos la tristeza que es según Dios, esa tristeza por la que debemos dar gracias al Señor, porque es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento, no es una tristeza que nos deja en la tristeza, sino que es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Y lloramos y corremos y pedimos perdón y volvemos a descansar en su gracia y el Señor va tratando con nosotros. Hermanos, quizás si tú miras, hace unas semanas estuve predicando acerca de ese pasaje, el inicio de la caída, se llamó, de ese pasaje donde David peca de una manera que tú dices, ¿cómo es posible que David cayese tan bajo, ¿no? Tomando a Betsabé en adulterio, la mujer de un siervo fiel suyo, ¿no? Y después, como para tapar este pecado, hizo lo que hizo, ¿no? El pasaje es demoledor. Si tú miras la vida de David, tú dices, este no ha nacido de Dios, este no cree en Dios, este es alguien que no ama a Dios, ¿no? Y quizás si tú miras la vida de un creyente verdadero, nacido de Dios, que el Espíritu de Dios mora en él, en un momento puntual de su vida, en alguna situación, en alguna etapa, tú puedes llegar a concluir, este es alguien... Este no ha nacido de Dios. Este no vive en el Espíritu. Pero si tú levantas el foco
tú vas levantando el foco y vas viendo en perspectiva, y no solamente ese momento puntual, de todo cristiano sin excepción, tú vas a ver que es una vida que está inclinada hacia Dios. Aunque haya tropiezos, aunque haya caídas, aunque haya situaciones, haya valles difíciles donde nos parecemos más a un no creyente, a un incrédulo, que a un creyente. Pero cuando levantamos la óptica, vamos a llegar a ver con claridad que es una vida rendida, que es una vida que está inclinada, que su alma está resuelta, que Cristo es su Rey y su tesoro. Si esto no es así, si tú levantas la perspectiva y no puedes ver esto, entonces realmente es que no es cristiano. El cristiano saludable prefiere la santidad antes que la comodidad. Es alguien que quiere crecer en piedad. Es alguien que tiene contentamiento con las cosas materiales que Dios le ha dado. Tiene gratitud y contentamiento y persigue crecer en pureza, en conformidad a Cristo. Podemos analizar nuestra vida a la luz de esta realidad y considerar nuestra fe. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas tú? Pablo está haciendo una descripción. Él no está dando un mandamiento aquí. Él no está diciendo que los cristianos deben ser así. No. Él está describiendo a los cristianos. Es una descripción. Aquí no hay ningún mandato en estos versículos. Lo sabrá después. Claro. Pablo te dice, eres esto, vive de acuerdo a lo que eres. Pero aquí no hay ningún mandamiento. Aquí hay una descripción. Pablo está describiendo. Te pregunto, ¿en qué piensas? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué te interesa verdaderamente? No lo que sabes que te debiera interesar, sino lo que te interesa verdaderamente. Aquello que ocupa tu mayor espacio mental, aquello que ocupa tu mayor tiempo, tu mayor esfuerzo, aquello que se lleva tus mejores horas, tus mejores ilusiones. ¿Son las cosas del espíritu? ¿Son las cosas naturales? Porque la manera de pensar nos va a llevar a la manera de vivir. Nuestro corazón va a estar donde esté nuestro tesoro. Ahí está nuestro corazón. Lo que nosotros consideramos más valioso, ahí está. Y el que piensa en las cosas de la carne se va a ocupar de las cosas de la carne, obviamente. Y el que piensa en las cosas del espíritu se va a ocupar de las cosas del espíritu. Y esto tiene diferentes consecuencias. Hay un fruto diferente para cada una de estas vidas. Va a haber una cosecha distinta. El que vive conforme a la carne cosechará muerte. El que vive conforme al Espíritu, vida y paz. Así que no solamente hay una diferencia en la manera de pensar, hay una diferencia en lo que vamos a cosechar. Fíjate y veamos esta diferencia, porque el ocuparse de la carne es muerte. El que se ocupa de la carne está muerto espiritualmente y en un sentido también físicamente, en un sentido. No que esté muerto sin aliento, pero sí que tiene un cuerpo mortal. Vamos, que la muerte está actuando en él. Bueno, de hecho en todos nosotros está actuando la muerte, ahora mismo. Es como la flor que ha sido cortada de la tierra, es cuestión de tiempo que se marchite, es cuestión de tiempo. El que se ocupa de las cosas de la carne es alguien que está muerto en vida. Respira, pero está lejos de la vida, de la vida abundante que el Señor vino a dar, de la vida verdadera, de la vida eterna, de la vida para la cual fuimos creados. ¿Cuál es esta vida? Conocerle,
caminar con Él. Relación con Dios. El que se ocupa de la carne vive en rebelión, en pecado, que nos separa de la vida. Existe, pero no vive en este sentido. Y a menos que Dios intervenga, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, dándole vida, Efesios capítulo 2, esa situación se agravará con el castigo de la muerte segunda, como enseñan las Escrituras, con el infierno que será el destino eterno de todos los enemigos de Dios. Y este es el final de ellos, porque el ocuparse de la carne es enemistad contra Dios, dice el texto. Es hostilidad contra Dios. El ocuparse de la carne es estar en rebelión directa con el Creador, con el alto y sublime, con el que habita la eternidad. Es una actitud rebelde. El que se ocupa de la carne es alguien que cree tener mejores planes para sí que los que Dios tiene. Se cree con el derecho legítimo de ocupar el trono de su vida como si Él se hubiese creado a sí mismo. Y nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. Hemos sido creados por alguien. Tenemos dueño. Nos debemos a Dios. El que vive conforme a la carne, el que se ocupa de la carne, pasa de Dios. Como mucho, como hemos dicho antes, querrá usarlo para alcanzar aquellas cosas que verdaderamente desea y ama. Y esta es la esencia de la impiedad. Esto es lo contrario a la justicia, que como hemos escuchado muchas veces, es darle a cada uno lo que merece. Y Dios merece nuestro amor, nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestra adoración. Y aquí el apóstol presenta al enemigo de Dios como alguien que no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. El hombre carnal, el hombre en su naturaleza caída, es alguien que no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. A veces malinterpretamos este texto pensando que, bueno, pues si no puede, pues al final es una víctima. No es culpable. Pero este no poder es un poder culpable. No puede porque nadie actúa contra el deseo de su corazón. Y como es esclavo del pecado, no va a actuar en contra, haciendo violencia a su propio deseo. Así que vive en conformidad a la realidad de su naturaleza caída. No puede porque es un rebelde y no quiere. No es que tenga una imposibilidad constitutiva. No, es moral. Imaginaos que el Señor entra en este lugar. Y entonces decimos, vamos a honrarle poniéndonos todos de pie. En reconocimiento, ¿no? Pero de repente hay dos personas que se quedan sentadas. Una, después de mirar, extrañado, nos damos cuenta que es alguien parapléjico. Y está sentado en una silla de ruedas y no puede ponerse de pie. Eso sería tener una imposibilidad constitutiva. Pero al lado suyo hay otro que se ha quedado sentado y no tiene ninguna imposibilidad. No quiere honrarle. Es un gesto de honra, pero él le odia. Él se quiere quedar sentado. ¿Por qué? Porque no desea, lo último que desea es honrarle. Esa es la realidad del hombre en su pecado. No puede porque no quiere. Por lo tanto, como no puede ser de otra manera, los que viven este estilo de vida según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo van a agradar a Dios si están enemistados? Están con el puño levantado. Y lo que espera es la expectativa de una eternidad terrible, sufriendo el justísimo castigo de Dios sobre esa maldad. Porque Dios es muy bueno y muy justo. Y entonces Él sí da el pago al que lo merece. Aunque hoy es día de salvación.
hoy, mañana quizás sea tarde, pero hoy es día de salvación. Y si tú te ves así, y si tú te ves andando de esta manera, y si tú te ves pensando de esta manera, y si tú no has nacido de Dios y reconoces que no hay vida espiritual en ti, el Cristo de Dios se entregó por amor. Él fue tratado en nuestro lugar, sufriendo el castigo para que nosotros pudiésemos tener esperanza, salvación. Si tú hoy crees, si tú hoy te arrepientes de tu pecado, si tú hoy te pones las armas y te doblas delante de Él y te humillas reconociendo tu necesidad de Él, reconociendo que Él es digno de nuestra adoración, de nuestra vida, reconoces tu pecado, le aceptas como Señor y Salvador, tendrás un canto nuevo. Habrá perdón, habrá gracia, habrá un nuevo corazón, habrá un nuevo estilo de vida. Ahora, el ocuparse del Espíritu, obviamente cosecha una realidad totalmente diferente: vida y paz. Los que se ocupan del Espíritu son los que son nacidos de Dios, que son los que están en Cristo. Estamos hablando todo el tiempo de lo mismo. Estar en Cristo es andar en el Espíritu, es ocuparse de las cosas del Espíritu, es haber sido nacido de Dios. Estos son los que están en el reino de la vida y de la paz. Manifiestan la realidad de lo que ha pasado en su vida y buscan y se ocupan de las cosas del Espíritu, de la santidad, porque ahora quieren y pueden, sabiendo que experimentan de una manera creciente la dicha de la vida eterna, de la vida resucitada, de la vida abundante, como decíamos antes, de conocerle, y de la paz de Dios en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Paz con Dios y paz de Dios. Estos ya no son enemigos. Estos ya no están en rebeldía. Estos ya son hijos, como dice un poquito más adelante en el capítulo 8, hablando de la adopción, y ahora pueden agradar a Dios. Y esa es una verdad gloriosa para un cristiano. Por eso ama la justicia. Porque el cristiano es aquel que desea agradar a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando peca, llora y se levanta por su gracia. Y no llora solamente para evitar el castigo o las consecuencias, sino para no perder a Dios. Agradar a Dios es su gozo. Ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Ayer hablando con los jóvenes, estábamos hablando de la oración. Le dije, mira, voy a dar un versículo para motivaros, el más fuerte para motivaros para orar, ¿no? El sacrificio de los impíos es una abominación para el Señor. No recuerdo exactamente qué dice el texto, pero dice algo así, esa primera parte. Pero la oración de los rectos es su gozo. ¿No? Porque muchas veces miramos la oración muy centrada en nuestra necesidad y en lo que tiene que ver con nosotros, con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo, con nuestra piedad. Pero mira, ¿no? Porque el que ha nacido del Espíritu es aquel que quiere agradar a Dios. ¿Qué motivación más fuerte, ¿no? Que Dios se goza en la oración de los rectos. Señor, que tú hayas deleite en que yo pueda buscarte en oración, en que yo pueda estar contigo. Yo creo que esa es la mayor motivación, ¿no? Tenemos necesidades, claro, sabemos que lo necesitamos, pero y nos gozamos en esa relación, pero saber que también es su deleite, que a Él le agrada, es una alegría, es una bendición para nosotros. Hermanos, hasta aquí Pablo está hablando de manera general, haciendo una distinción entre el creyente y el incrédulo, pero ahora aplica estas verdades a ellos, a los creyentes en Roma, y les dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que Pablo aquí sigue, ¿no? Y ahora dice, estoy hablando a los creyentes, a los cristianos, a los que han puesto su confianza en el Señor, a los que han nacido de Él. Vosotros vivís conforme al Espíritu. Vosotros no vivís según la carne, vivís según el Espíritu. Y vamos, no podemos decir que no es repetitivo el apóstol, ¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Veis? Si el Espíritu de Dios mora en mí, yo no vivo conforme a la carne. Yo vivo conforme al Espíritu. Más claro no puede ser el texto. Pero es que luego todavía más. Porque dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo... No, perdón. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, ¿qué dice? De Cristo, no es de Él. ¿Ves cómo el cristiano carnal es una contradicción de términos? Yo voy a vivir conforme al Espíritu porque el Espíritu está en mí. Porque si el Espíritu está en mí, no voy a vivir conforme al Espíritu, es que no soy de Él. Si no está el Espíritu de Cristo en mí. Hermanos, todo cristiano es morada del Espíritu. Y esto es glorioso. Somos casa de Dios. Dios en nosotros por el Espíritu. Y aquí se encuentra la base de nuestra seguridad de salvación. Cristo en nosotros. O Dios en nosotros por el Espíritu, ¿no? ¿Habéis visto cómo intercambian los términos? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Cristo en vosotros. Se está hablando de lo mismo. Es Dios en nosotros. El Padre y el Hijo haciendo morada en nosotros por el Espíritu. Y esa es la base de nuestra seguridad de salvación. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Podemos estar ciertísimos de que lo que nos espera es la gloria, la redención definitiva, porque Cristo está en nosotros por el Espíritu. Ahora, todavía esa redención no está completa. Y el texto lo deja claro, porque no está completa, pero sí está asegurada, ¿no? Dice, si Cristo está en ti, el cuerpo a la verdad está muerto. O sea, está hablando a cristianos. Si Cristo está en ti, el cuerpo a la verdad está muerto. Lo que quiere decir es lo que decíamos antes, que la muerte está actuando en nosotros y seguimos sujetos a debilidades y a enfermedades y a muerte de nuestro cuerpo por causa del pecado. Porque nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido, está sujeto a debilidad, a enfermedad. Y si el Señor no viene antes, moriremos. Pero si Cristo está en ti, el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo no ha sido aún redimido, pero el Espíritu sí. Y ya gozamos de esa nueva vida a causa de la justicia de otro, de la justicia de Cristo. Pero mañana, cuando el Señor regrese en su segunda venida, si Cristo está en nosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Y podemos decir gloria al Señor, porque mañana hay redención completa. Hoy esperamos con gozo, con paciencia, con mucha certeza que el día. El Espíritu en nosotros es la señal de garantía, es las arras del Espíritu, es la señal. El Señor nos ha dado una señal para que podamos estar completamente seguros de nuestra salvación, de que la gloria es lo que nos espera, de que le veremos cara a cara, de que mañana recibiremos también nuestros cuerpos glorificados, donde ya no habrá sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Esas cosas pasarán y viviremos cuerpo y alma delante de nuestro Rey en su reino de justicia y paz por los siglos sin fin, para la gloria de su nombre. Si somos creyentes verdaderos, más fuertes o menos, más maduros o recién nacidos, podemos estar seguros de que seremos levantados en nuestro cuerpo
como lo fue Cristo. Él es primicia, Él es modelo, seremos semejantes a Él. Si la cabeza ya está en la meta, el cuerpo entero tiene asegurado el premio. El Espíritu que ha dado vida a nuestro espíritu será el que dé vida también a nuestros cuerpos, para que vivamos eternamente delante de Él. ¿Anhelas ese día? ¿Amas su venida? Martin Lloyd-Jones dijo: personalmente no puedo entender a los creyentes que desean quedarse aquí, que no están esperando con gozo el día de su muerte, que quieren pasar muchos años más en la tierra. ¿Qué? No sé si puso esa cara cuando lo escribió. En este mundo caído, injusto, rebelde y reprobado, dice, bueno, en lo que a mí se refiere, estoy anhelando ese día de mi plena redención, tachando lleno de gozo en mi calendario con mi marcador negro y gordo, a la caída de la tarde, cada fecha que me separa de la gloria. Cada día cumplido me acerca a mi emancipación total, a la gloriosa segunda venida de mi gran Dios y Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ama su venida? Amén. De esta manera son llamados los creyentes, los cristianos, los que aman su venida. Termino, hermanos. Los que están en Cristo y los que andan conforme al Espíritu son los mismos. No nos hagamos trampa al solitario. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que hay un tercer tipo de cristiano carnal que, bueno, que tampoco tiene que tener una vida muy consagrada y pensar mucho en las cosas del Espíritu, que al final el Señor le va a perdonar y, bueno, cielo, cielo, cielo. Los que están en Cristo y los que andan conforme al Espíritu son los mismos. Y son estos los que pueden cantar gozosos de que ya no hay ninguna condenación para ellos. Los demás están bajo la condenación de Dios. Están bajo el justo castigo, la ira de Dios. Y lo que le espera es el castigo. Los que están en Cristo son los que pueden cantar de que han sido librados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y estos son los que piensan en las cosas del Espíritu y viven por el Señor y para el Señor, creyendo lo que Él dice y haciendo lo que Él manda. Porque el Espíritu es el Señor y el Espíritu nos gobierna y nos guía, como dice también un poco más adelante en este capítulo 8, de acuerdo a las Escrituras. Tenemos la palabra de Dios que debemos conocer, que debemos estudiar, que debemos meditar en ella, que debemos memorizar, porque de esta manera el Espíritu de Dios va haciéndonos crecer. Ahí podemos conocer al Señor y, como decía antes, conocer el plan, el propósito, la voluntad del Señor para que nosotros tengamos estas cosas en nuestra mente, deseemos esas cosas y encaminemos nuestros pies en la obediencia a lo que el Señor dice. El creyente es el que le sigue como el discípulo, el que está en Cristo es el que vive conforme a la palabra de Dios, porque quieren, porque desean y porque el Señor les ha capacitado, viniendo a morar en ellos para vivir esta vida sobrenatural. La vida cristiana es una vida sobrenatural y tienen garantizada la gloria eterna, la redención plena de cuerpo y alma. ¿Ves esta realidad en tu vida? Te vuelvo a preguntar. ¿En qué piensas? ¿Qué persigues? Si te descubres ocupándote de las cosas de la carne, responde, hoy, por favor, hoy es día de salvación. En el nombre del Señor te digo, arrepiéntete, cree en Él, ven a Él, corre a Él, mírale. Mira la cruz, mira su amor.
responde. Pero si ves esta realidad de la obra de Dios en tu corazón, canta, echa fuera el temor. Cuando el enemigo venga con sus dardos y quiera que vivas en angustia, si podrás salvarte mañana, si mañana no le traicionarás, si mañana no fallarás, si tu salvación se perderá. Di, Señor, en ti confío, en ti descanso. Tú eres glorioso, tú eres poderoso. Canta con gozo, celebra, alégrate, agradece, admira. Así que termino, hermanos. Como empecé, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El Señor quiere que corramos a Él y que vivamos la vida abundante que Él ha preparado para nosotros. Vamos a orar. Señor, tú conoces, Dios mío, nuestro corazón. Delante de ti estamos completamente desnudos. Para ti no hay secreto. Tú conoces la realidad, Señor, de nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Señor, y te ruego que tú toques, Señor, cada corazón aquí que está lejos de ti. Que quizá han hecho un vestido de hojas de higuera, pero que no te han conocido, que no te aprecian, o que no te aprecian como tú debes ser apreciado, como lo primero, como lo mejor, Señor. Ten misericordia, Señor, y llámalo a la vida, a la alegría, Señor, de la comunión contigo. Muévete en medio de nosotros, Señor, también trayendo gozo de la salvación a los tuyos, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho a nuestro favor. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado a nuestra suerte, sino que tú has venido, Señor, a morar en nosotros para cumplir, Dios mío, tu plan redentor sobre nuestras vidas, Señor. Te admiramos, te agradecemos, Señor. Quita todo temor, quita todo miedo. Señor, y si aquí hay hijos tuyos que están deslizándose, que se han dejado llevar por los brillos de este mundo, por los engaños de Satanás y están coqueteando con el pecado, toca sus corazones, Señor. Háblale, inquiétalos, Señor. Levanta a tu pueblo aquí, Señor, que haya una pasión por encima de todas, que sea agradarte. Queremos lo tuyo, Señor, que venga tu reino, que tu nombre sea glorificado. Queremos tu reino y tu justicia en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos, Señor. Exhíbete, Señor, en medio de tu pueblo. Abre nuestros ojos para que podamos verte, Señor, de una manera renovada, Señor, para que podamos ver algo más de tu hermosura, Señor, y nuestro corazón arda y nuestra canción, Señor, suene con más fuerza, Señor.
Te lo suplico, Dios mío. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.